Doctor Tosca, bienvenido. ¿Cómo estás? Diego? ¿Todo bien? Gracias. Bien, encantado, gracias. ¿Qué pasa en la Argentina a partir de esta ley de teletrabajo? Sí, en primer lugar entra en vigencia el 1 de abril, está promulgada, está reglamentada y dentro de poco tiempo entra en vigencia. De un poco toma, lo que es muy interesante el paneo que se hizo del derecho comparado, sería, y toma varias cosas con una mayor regulación, que es una tradición en el derecho del trabajo argentino. El Estado regula mínimos y deja a los sindicatos y empleadores, a través de la negociación colectiva, y eventualmente a los trabajadores individualmente, especificar algunas cuestiones, pero casi todo está regulado muy específicamente en la ley. Por ejemplo, la debatida cuestión de la reversibilidad, que como bien dijiste, Antonio, una situación en la que se da cuando la persona es contratada como teletrabajador, lo que no sucede hoy con ninguna persona. Está claro que las personas que por la pandemia están trabajando en su casa, que son millones, no son teletrabajadores, están así por una situación de emergencia. Hacen trabajo. Son trabajadores presenciales que están haciendo trabajadores en el hogar, exacto, por una situación de emergencia. La persona contratada como teletrabajador no puede en principio pedir la reversión, es decir, pedir ir a trabajar en la empresa. Yo el 2 de abril, empresa, lo contrato a Ramón y digo, vos vas a hacer teletrabajo, es teletrabajo. Es irreversible. Eso es irreversible. Y es irreversible. Porque es un trabajador nuevo. Exacto, aceptó esa condición del inicio. Si estaba trabajando y le proponen teletrabajar y lo acepta, puede pedir en el futuro la reversión. Bien. ¿Y qué pasa si la empresa en ese momento, entre que él aceptó, fue a teletrabajo, la empresa se achicó, vendió la oficina? Sí, que puede suceder, ¿Qué puede suceder? La ley dice que el empleador, por causas razonables, subjetivas, podría no otorgarlo, pero va a ser restrictivo. Por otro lado, pone Hay que demostrarlo muy en concreto. Sí, por otro lado pone un límite también al trabajador. El trabajador tiene que demostrar que la causal por la cual pide la reversión es sobreviniente. Por ejemplo, que fue papá, que fue mamá. Sí, que te cambiaron las condiciones, que se tuviste tiene que achicarte. Exacto, es una causal sobreviniente. Son unas cuestiones álgidas, como se dijo. La otra, el derecho a la desconexión. Acá se decía, los empresarios se quejan de eso. El derecho a la desconexión es el derecho a la mayor libertad, al tiempo de no trabajar, en definitiva. Y ese derecho tiene todo trabajador. Es importante señalar esto. El teletrabajo está regulado dentro de la ley de contratos de trabajo. Por lo tanto, todos los derechos y deberes de los trabajadores en general los tienen los teletrabajadores. Ahora, ¿qué pasa si la empresa, porque lo hablábamos el otro día con una persona también del área laboral, ¿qué pasa si la empresa tiene una forma de trabajo por objetivos, ¿sí? No por horarios? La ley contempla esa posibilidad. Entonces vos te desconectás cuando querés en realidad. Se puede pactar. La remuneración se puede pactar por objetivos y en ese caso la jornada también puede ser por objetivos, sí. Es posible eso. Esa es justamente una flexibilidad nuevamente que cuando se señala la alta rigidez de la ley nacional se pasa por alto. En ese caso podría el trabajador estar en diferentes momentos trabajando, lo que no podría exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales sumadas, ¿no? Y a partir del 1 de abril, toda esta persona haciendo teletrabajo, todo insumo, bueno, digamos, tiene que... computadora, silla, internet. Nuevamente, ese es un principio general del derecho del trabajo desde siempre. Cualquier gasto que demanda el trabajo está a cargo del empleador. El empleador pone el capital. Digamos, si la ley no hubiese dicho nada, si la ley de teletrabajo no hubiese dicho nada... Hoy en la Argentina, a ver, mucha gente estaba en su oficina, fue a teletrabajo y obviamente internet lo sigue pagando el empleado. Sí, ahí tengo el derecho el 1 de abril de decirle a la empresa, con esta nueva ley, vos me tenés que pagar internet. En realidad el derecho lo tenés desde el 19 de marzo, si se quiere. Si el 19 de marzo de 2020, cuando comenzó el ASPO, el empleador te mandó a tu casa, tenías de derecho de decirle al empleador todo gasto, luz, internet proporcional, teléfono, lo que sea, lo tiene que compensar. Bien. Porque los gastos tiene que compensar el empleador. Bien. Y eso no es remuneración. Y después hay un punto que era bastante... Se debatió bastante, me parece que no quedaron las partes contentas, que fue el tema de la desconexión en el momento cuando vos tenés un hijo menor de 13 años. Sí, tareas de cuidado. ¿Cuánto tiempo termina siendo? Sí, la persona que está a cargo de un menor, de un discapacitado, de un adulto mayor, tiene que comunicar eso al empleador y el empleador tiene que adaptar la jornada para que pueda realizar esas tareas de cuidados. Y hasta 3 horas por día. Hasta 3 horas por día. 3 horas por día, sí. Ese es un avance importante. El tema del trabajo de cuidados no es algo común. Se modificó bastante, ¿no? De la aprobación a la reglamentación.
Hubo algunos puntos que se cambiaron. Y este es un punto también desde lo jurídico. En la reglamentación no debería modificar sustancialmente la ley. La reglamentación no puede modificar. Pero hay dos puntos justamente, el que hablamos de la reversibilidad y el que hablamos de la desconexión. La desconexión tiene dos excepciones. Cuando se trabaja con usos horarios diferenciados, una empresa que trabaja con China tiene lógica, pero la segunda excepción es muy amplia. Dice cuando el empleador por razones objetivas deba interferir en el momento de desconexión. Bien. ¿Cuáles son razones objetivas? Eso da para una interpretación muy amplia. Quizá debería decir desde mi punto de vista por razones extraordinarias, no objetivas, extraordinarias. Sucede un hecho extraordinario, se incendia la planta, no sé, entran a robar. Sí. Entonces lo llama... Lo que pasa es que todo lo que no queda muy claro en la Argentina se convierte en litigio. Es posible que dé lugar al litigio. Desde mi punto de vista, de todos modos, es mejor que esté regulado que no lo esté. En la No, pero digo, en la regulación, cuando la regulación, ya que está regulada, es decir, Sí. ya que regular en forma clara. A mi modo de ver debería haber O dicho no regulás o regulás en forma clara. extraordinaria y no objetiva, por Claro. ejemplo, esta palabrita ahí. Respondiendo a la reglamentación, avanzó en algo respecto de la ley. No creo igual que haya planteos en este sentido, sino en el sentido de qué es objetivo, por ejemplo. ¿Crees que es una ley como quedó reglamentada que va a generar empleo? Porque una de las críticas que se hizo es que se perdió una oportunidad importante Es para que creo, generar Antonio, empleo. creo que las leyes acompañan o no la generación de empleo, pero no generan empleo. El empleo lo genera el desarrollo económico. No, es Sí. cierto. Eh, Te cambio pero- la pregunta y- porque tenés razón. Creo yo eso. Sí, lo puede acompañar el desarrollo del empleo. No lo veo como un palo en la rueda el desarrollo del empleo. No veo cuestiones tan álgidas o tan costosas que por decir en Argentina no va a haber empleo por la ley de teletrabajo. No creo eso. No, yo no digo que no va a haber empleo, pero lo que te planteaban los empresarios es, se perdió una buena oportunidad de favorecer la creación de empleo. Claro, siempre y cuando la economía... Claro, ya, sí, ¿no? sí, Siempre y cuando la economía Insisto, funcione. sí, puede haber algunos puntos de corregir, pero no me parece que desaliente la creación de empleo. Recién mencionaste una empresa china. Ujú. Quizás es medio burda la pregunta, pero si la empresa tiene base en China, es China, de capitales chinos, y te contratan acá, la ley no sirve para no nada. es burda la pregunta, es muy interesante. Resuelve eso la ley, eso es el ámbito de aplicación de la ley. Si la persona trabaja acá, se aplica la ley. En realidad la ley dice la ley del lugar de trabajo o del domicilio del empleador. La más favorable. La más favorable con respecto a la ley china va a ser la de acá, entonces se aplica la ley de acá. La más favorable Pero ¿Pero para para quién? pero para quién, Para el claro. trabajador. para el no, trabajador. bueno. Pero entonces, pero Me entonces el trabajador me tiene que preocupa decirle esa pregunta, porque digo, ya eso está superado cuando el derecho Y en del Argentina trabajo- puede pasar cualquier cosa. No, te entiendo, No, pero pero pará, cuando pero se dice es- más favorable es para el trabajador. Pero esto habitual, y hay mucho argentino que está trabajando para empresas de afuera viviendo acá. Sí, bueno, Por ya la ley nuevamente, la ley laboral general, la ley de contrato de trabajo, dispone en el artículo 3º que la ley aplicable es del lugar de ejecución del contrato. la ejecución Si la del persona trabaja acá, debe aplicarse la ley de acá. Si cobras Bien. afuera, porque en muchos casos generalmente te abren una cuenta afuera y te depositan afuera. En general es un ilícito. En general es un ilícito laboral. Se debe cobrar porque se debe pagar en Argentina. Digamos, en general, ahora, si se paga afuera pero se declara en Argentina, bueno, ahí es válido. Si Claro. se declara. Bueno, pero si no es una cuenta en negro. Por está eso, claro por eso. No, Si no, se- no, pero digo, vos tenés claro, el empleo. Lo que pasa es que generalmente cuando se paga afuera no se declara en Argentina, pero si se paga Bueno, afuera, pero esa es otra cosa. Ahí ya, Sí. ya es dinero que No que registra- en está dinero negro. Acá es otra historia. Pero digo, vos te contrata una empresa del exterior, trabajás acá Sí. y te abren una cuenta en el exterior, que vos después la declarás, obviamente. Digo, sí, pero cobras empleador. afuera. Sí, sí. Y te contrata una empresa de afuera. Igual, Se aplica la legislación. aplica Aplica la nacional. legislación de acá. Sí, es decir, mañana esa empresa, no sé, te despide y no te paga indemnización, vos le podés hacer un juicio. exacto. Pero eso lo dice la ley de contrato de trabajo. Sí, pero me La sorprende ley, igual, la ley porque no aplicable. sé si alguien le... ¿Y No, hay no, juicios sí, de esos? porque lo que interesa, sí hay juicios de eso, sí, lo que interesa es el hecho de trabajar. Si trabaja en un lugar, lo que busca la ley es que se aplique la ley de ese lugar. Hay una tercera posibilidad que la ley no contempla. Hace poco un profesor español hace un tiempo decía en la Facultad de Derecho que alguien pide una pizza en Granada, en España, y lo atiende una persona en Marruecos Claro. que tiene un costo laboral muy Con inferior. los call center, desde ya. Exactamente. Podría pensarse que se aplique la ley del lugar donde el resultado del trabajo de esa persona tiene efecto. Eso podría pensarse como medida de controlar el dumping social. Claro. Por ejemplo, también me escuchaba la otra vez que Ahora, el médico... traducime, por A uno. ver, A ver, sí, generalmente perdón. vos bueno. llamás a una empresa de televisión por cable o por satélite o Hola, una Antonio, ¿cómo telefónica estás?
y te atienden desde Sí, Colombia, sí. por ejemplo.